Emini Dasparova, la primera viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, explicó a La Voz de América que la diplomacia ucraniana intensifica sus esfuerzos para que Rusia enfrente consecuencias en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde es miembro permanente. Seguiremos explicando a todos nuestros socios a nivel mundial que es un fundamento legal considerar que se está abusando de esta silla y que este asiento está ocupado ilegalmente. Ucrania cuestiona la legalidad de que la Federación Rusa asuma este puesto permanente originalmente asignado a la Unión Soviética. Rusia defiende sus acciones. Con el comienzo de esta operación militar especial, el objetivo es garantizar que ninguna amenaza emane del territorio ucraniano a Rusia y que la discriminación de la población de habla rusa termine. Por ahora no se vislumbra el fin de este conflicto, que es el centro de atención durante el primer día de las reuniones del Foro Mundial Económico en Davos, Suiza, donde habló la primera dama de Ucrania. Todos ustedes saben que la agresión rusa nunca tuvo la intención de limitarse al territorio ucraniano. Esta guerra puede ir más allá y hacer que las crisis sean más amplias si el agresor no pierde. Amenaza reconocida por líderes mundiales como el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, que anunció durante su visita a la Casa Blanca iniciativas para apoyar a Ucrania, uniéndose a los esfuerzos liderados por el presidente Joe Biden. Hemos decidido aportar otros $2.500 millones para ayudar a Ucrania. Tenemos la intención de unirnos a lo que ustedes estaban haciendo con Alemania en los proyectos Patriot. Europa sigue comprometida respondiendo a las acciones rusas. Hay más por hacer y tenemos que permanecer juntos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas para Telearuba. El helicóptero en el que viajaba esta mañana el ministro de Interior junto a su equipo de trabajo se ha estrellado a las afueras de Kiev, cerca de una guardería donde han fallecido 3 niños. El ministro se dirigía al frente a hacer una revisión y aún no se sabe cuál ha sido el motivo que ha provocado este accidente. Por el momento, Kiev está barajando 3 hipótesis. La primera, que se trate de un accidente, de una avería de la aeronave. La segunda podría ser un fallo del propio piloto al no llevar a cabo el protocolo de seguridad de acuerdo a lo que se establece, y la tercera sería que sí, que fue un accidente provocado. De acuerdo a los testigos, en el momentos antes de que esta aeronave se estrellara, estaba volando a una altura muy baja para no ser detectada por parte de los radares del ejército ruso, y también había una espesa niebla, lo cual habría dificultado también la visibilidad del propio piloto. En estos momentos hay 18 fallecidos, entre ellos el ministro, su equipo y 3 niños, como decía, de esta guardería. El ministro, de 43 años, era la mano derecha del presidente Zelensky, que ha condenado estos hechos y ha dicho que es una tragedia indescriptible. Todavía no se reponen de lo que ocurrió aquí en la ciudad de Dnipro, donde fallecieron más de 40 personas. Todavía hay equipos de emergencia trabajando, aunque ya han retirado la mayoría de los escombros. Es una situación muy trágica la que están viviendo los ucranianos. Como decía, este accidente, el de hoy, tanto como el de aquí de la ciudad de Dnipro, son accidentes que están alejados del frente de batalla. Y es que hay que recordar que la guerra aquí en Ucrania continúa y que los más afectados son siempre los civiles inocentes, niños, mujeres y hombres que están muriendo. La cita me tocó el día 18, la tengo en Hidalgo, en Reynosa. Con el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de la nueva función de programar citas a través de la aplicación móvil CBP One para un procesamiento fronterizo seguro, ordenado y humano, también ha llegado la preocupación y el temor entre los migrantes que han logrado agendar una cita. ¿Cómo será el proceso a partir de ahora? ¿Qué pasará el 18? ¿Qué te piden? ¿Qué te exigen? Y si realmente uno tiene la posibilidad de entrar y que no. Dixmar tiene su cita programada para el 29 de enero en el puente de Laredo, Texas. Así como yo, hay muchas personas que le tocó la cita hacia otros puentes que quedan mucho lejos de acá. Esto está San Isidro, Nuevo Laredo, Piedras Negras y Juárez. La complicación ahora es dirigirnos a Juárez, que es donde nos tocó la cita, que nosotros en nuestra condición no tenemos obviamente el pasaje, y es para el día 19. Según el Departamento de Seguridad Nacional, las citas a través de la aplicación móvil CBP One están destinadas para migrantes que puedan demostrar que atraviesan situaciones humanitarias excepcionales. Aclaran que no se trata de una solicitud de asilo y que la cita no garantiza el ingreso al país. Con este proceso, la administración del presidente Biden busca ampliar las vías de inmigración legal, reducir los cruces irregulares y aumentar la seguridad en la frontera.
Pero los miles de migrantes venezolanos en Matamoros ahora tienen el desafío de trasladarse a diferentes puertos de entrada a lo largo de la frontera, lo cual dicen implica estar expuestos a los peligros, robos y secuestros en México e inclusive sufrir abusos de algunos agentes de inmigración en ese país. Sí, los amenazan, le dicen que tienen que pagar dinero para dejarlo seguir y entonces si no tienen, se lo llevan. Entonces pierden el chance de entrar, pues. E incluso las autoridades acá en México me agarraron ese permiso hace rato y me lo rompieron. Mientras tanto, Joandra con sus hijas tiene fe y esperanza en el proceso. Vamos por el sueño americano, una mejor vida por nuestros hijos, un mejor futuro que es lo que buscamos todos. Pero así como pido perdón. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva semana de protestas, a pesar de los intentos fallidos por detenerlas o al menos calmar los ánimos de cientos de personas que exigen su renuncia. En la ciudad de Lima rige el estado de emergencia desde este domingo, una medida que está vigente en Puno, Cusco, la provincia constitucional del Callao, la provincia de Andahuaylas y el departamento de Apurímac, entre otras jurisdicciones. Como presidenta, como madre y como mujer apurimeña, entiendo y comparto su indignación, tu indignación. El Estado tiene una gran deuda con el país. En su más reciente aparición, la mandataria reconoció haber recibido un país polarizado y enfrentado, donde dijo existen sectores extremistas que buscan generar el desorden y el caos. Con claros intereses subalternos, destruir la institucionalidad y la democracia y pretender ganar a río revuelto. La principal preocupación de organizaciones de defensa de derechos humanos radica en el elevado número de víctimas mortales como consecuencia de la acción de la policía y las Fuerzas Armadas para enfrentar las protestas. Se reporta medio centenar de muertes desde la llegada al poder de Boluarte. El esclarecimiento de estas denuncias es algo a lo que las investigaciones que se realicen deben darle la máxima prioridad y esclarecer así lo ocurrido. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, expresó este lunes que el gobierno está empleando múltiples estrategias para establecer puentes de diálogo con las regiones de Cusco y Puno, algunos de los principales lugares donde se concentran las protestas. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, La Voz de América, para Telearuba.